gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, este Evangelio de Juan capítulo 6 es el inicio de el discurso de Jesús, o la prédica, mejor dicho, la homilía, sobre la Eucaristía. Es un largo capítulo en que Jesús explica el misterio del pan de vida. El Señor explica qué es recibir la comunión en la misa. Lo vamos a ir viendo en los evangelios de los días siguientes también. El Señor dice: el que come de mi carne, bebe de mi sangre, vivirá en mí, tendrá la vida eterna, no morirá para siempre. Son promesas tan grandes y tan inmensas que casi no las podemos entender de lo bellas que son. Y sin embargo es lo que más buscamos en la vida. Todo ser humano busca la felicidad, afanosamente.
Desgraciadamente en las cosas que vemos, en las cosas materiales, en el dinero, en el prestigio, en la fama, en las migajas de placer que la vida puede ofrecer, ¿no? Pero la felicidad verdadera está en la fuente de la vida, en la fuente del amor, que es Jesucristo. Hay una leyenda muy antigua de unos españoles que buscaban en estas tierras americanas la fuente de la juventud. Y era como un deseo grande, inmenso, que tenían muchas personas de encontrar la juventud eterna, no morir nunca, el deseo de inmortalidad. Y esas aguas de la fuente de la juventud existen, pero no brotan de una corriente milagrosa que hay ahí en la selva, sino que brotan del corazón de Cristo, del corazón traspasado de Cristo en la cruz. Brota la sangre, el agua, y el que bebe de esta agua tiene vida eterna. Y bueno, el Señor en el fondo hoy nos quiere decir que nos quiere mucho, nos ama infinitamente. Y como un papá y una mamá se preocupan de sus hijos, de lo más básico hasta lo más esencial, lo más importante, que es que tenga, por ejemplo, su bautismo, la vida eterna, la catequesis, la fe en Dios, es decir, de las necesidades materiales, familiares, espirituales, sociales, de su educación. Bueno, ahí está Dios. Dios se preocupa de nosotros, nos ama. Por eso Jesús enseñó que es un Padre amorosísimo, creador del cielo y de la tierra, creador de todos nosotros, y que está ahí atento para ayudarnos en este camino que cada uno debe recorrer libremente, de buscar esta vida eterna de vuelta, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en el mundo para hacer un camino, para recorrer un itinerario, y en ese camino somos libres de escoger el camino que lleva a la vida o el que lleva a la muerte, el camino que lleva a la salvación o a la perdición. Uno se pregunta por qué muchas veces se elige el camino que lleva a la condenación, porque tiene un muy buen publicista. Tiene a Satanás, que se viste de ángel de luz y dice cosas que encandilan, que hipnotizan, que tientan, que atraen mucho, pero que son falsas, son ilusorias, son mentirosas. Como por ejemplo pensar que es bueno poner toda la confianza en el dinero. Hoy día justamente tenemos un milagro donde Cristo pone a prueba a sus discípulos para ver si ellos confían más en el dinero o en el poder de Dios. Y aquí preguntémonos nosotros en este momento, ¿en quién confiamos nosotros más? ¿En el poder de la plata, de la riqueza, de los pitutos, como se dice, los buenos contactos que tenemos, las amistades que nos pueden ayudar en los problemas, las dificultades? ¿O confiamos en Dios? Por supuesto que Dios nos puede ayudar a través de esos contactos, a través de medios económicos, de donaciones, lo que sea, pero en definitiva, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Creemos en Dios? ¿Que Dios es capaz de hacer milagros? ¿O le pedimos a Dios milagros para poder creer, como hacen los fariseos, ¿no? Entonces sucede lo siguiente, que Jesús está delante de una gran multitud, ve que todos tienen hambre y Él siente este corazón entrañable, paternal, lleno de misericordia, y quiere ayudar a estas personas que tienen hambre, que lo siguen, que lo acompañan en sus correrías apostólicas, que dejan su casa para estar con Él, para escuchar su mensaje, para recibir también los dones que Él nos da de la salud física, la salud espiritual, el perdón de los pecados. La multitud busca a Jesús como esos insectos que buscan la luz, ¿no? Que corren alrededor de la luz. Se sienten atraídos de una manera inexplicable. Pero también Jesús se da cuenta que tienen hambre, que no han comido bien los últimos días. Y son muchos, son miles y miles.
Y le dice a sus apóstoles, denles de comer, denles de comer. Y hoy día también nos dice a nosotros, denles de comer, ayuden a las personas necesitadas. Y uno se queda con un signo de interrogación, ¿y cómo voy a ayudar a tanta gente? Tantos problemas que hay en el mundo. Sin ir más lejos, esta pandemia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros, los cristianos, para ayudar al mundo que está padeciendo este virus y que trae tantas consecuencias negativas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la gente en este dolor? Y Jesús insiste, denles de comer. ¿Qué necesitan? Y entonces responde Felipe, que representa justamente la mentalidad materialista, la mentalidad consumista, que pone la confianza en el dinero. Y dice, Señor, es imposible. Ni siquiera 200 denarios de plata podrían bastar para comprar todo el pan que se necesita. Son miles de personas. Es como decir hoy día, necesitamos 20 millones de pesos. Imposible. Y además, si los tuviéramos, ¿a dónde vamos a comprar ese pan? Es imposible lo que estás pidiendo. Eso dice Felipe. Porque Felipe confía en lo material, en lo humano. Confía en sí mismo, en el fondo. No está poniendo su fe en Dios plenamente. En este Dios Jesucristo que dijo, si tienen fe, podrán mover las montañas. Podrán decirle a un árbol que se plante en el mar y le haría caso. Porque el que tiene fe no tiene ningún límite. No porque confía en sí mismo, en el poder de su mente, como dicen algunos, sino en Dios que todo lo puede. Y tener fe entonces es ser como un niño. Por eso Jesús dice, los que sean como niños entrarán en el reino de los cielos. Precisamente uno de los apóstoles tenía ese espíritu de infancia que le agrada a Jesús. Era como un niño y le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué está diciendo Andrés, el hermano de Pedro? Confío en ti, Jesús, en ti confío, en ti confiamos. Pero esto es todo lo que tenemos. Y lo poquito y nada que tenemos, ante esta necesidad inmensa, lo ponemos a tu disposición. Haz lo que tú quieras, Señor. Esto es todo lo que podemos ofrecerte. Y eso es lo que Jesús nos pide en el fondo, ¿no? Que confiemos en Él, entregándole todo lo que somos y tenemos. Incluso aquello que nos avergüenza. Nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras debilidades, aquello que ocultamos muchas veces porque Él nos conoce. Queremos entregarnos a ti, darte todo, porque sabemos que de ti lo podemos recibir todo. Esa es la confianza que tuvo Andrés y que Jesús tomó y fructificó. Bendice los panes, envía a los discípulos, diciéndoles que todos se sienten, que se acomoden. Imagínense ustedes qué es lo que hace Jesús con 5 panes y 12 cestos, ¿no? Porque decía que había 12 canastas grandes para 5 panes y 2 peces. Jesús bendice esos panes, los parte, coloca a lo mejor unas pequeñas migajas en cada cesto, cada canasta, y manda a los discípulos a repartir el pan. Imagínense ustedes el asombro que habrán tenido esos discípulos de tomar el pan, repartirlo y sentir que la canasta se ponía cada vez más pesada, más y más pan, y cuanto más daban, más se multiplicaba el pan y el pescado. Qué grande es el poder de Jesús. Si a Jesús no le falta poder para ayudar, para llenarnos de sus bienes, de sus dones, para que a nadie le haga falta nada. Lo que le hace falta es nuestra correspondencia, es que nosotros también podamos responder a la altura de su amor. En el mundo falta alimento para que todos se sacien. En este momento no. Lo que pasa es que las naciones ricas, que producen mucho alimento, que tienen muchos bienes, por razones económicas, por razones egoístas, desperdician
lo que les sobra, lo botan. Simplemente se bota. Incluso tantos bienes materiales, tecnológicos, en países ricos existen montañas de basura tecnológica que sobra. En Chile también eso sucede. Y tanta gente que hay en el mundo que sufre necesidad. ¿Por qué? No porque Dios quiera castigarnos, como piensan algunos, no porque a Dios le falte poder o amor, sino que porque Él espera que nosotros colaboremos con Él para que el mundo sea mejor. Denles ustedes mismos de comer. Entonces la tarea nuestra como cristianos es esa: hacer que en el mundo nadie pase necesidad. Necesidad física, material, de salud, necesidad afectiva, de amistad, de educación, de sentirse en familia, de tener amistad, amigos. Nadie debería ser infeliz en este mundo. Podríamos construir un paraíso en la tierra. ¿Y por qué vemos tanto sufrimiento, no? Ayer me preguntaba alguien, ¿por qué pasan tantas cosas malas si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tantos crímenes, tanta violencia, tanto abuso, tanta injusticia? Porque nosotros tal vez no escuchamos la voz de Dios. Denles ustedes de comer y confíen en Jesús. Ese es el recado que nos da la Santísima Virgen. Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Si nosotros confiásemos entonces en el Señor, si tuviésemos fe, qué maravilloso sería el mundo, nuestra familia, nuestra vida. No nos faltaría nada. Y ni siquiera lo más importante, que es la vida espiritual. Porque ese es el principal pan que Dios nos quiere regalar. La principal salud que Jesús nos quiere dar es la del espíritu, la de adentro. Recordemos ese paralítico que llevan con mucho esfuerzo entre medio de la multitud. Había tanta gente, tuvieron que subirlo por el techo y finalmente llegaron donde Cristo y Jesús dijo: tus pecados están perdonados. Y la gente que hizo todo ese esfuerzo pensaron que le estaba tomando el pelo Jesús, porque ellos querían que le sanara de la parálisis. Pero para Jesús es más importante sanarse de la parálisis interior que tenemos, de no poder caminar en la senda de Cristo, de no poder dar frutos espirituales en el Espíritu Santo. Eso es lo que a Jesús más le interesa, porque la vida de este mundo es importante, pero ¿qué es este mundo? 50 años, con suerte, 100 años. Qué maravilla poder llegar a esa edad, pero comparado con la eternidad, hermanos, vida eterna. Si para eso fuimos creados, para vivir en Dios, en el paraíso celestial, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, en la segunda venida de Cristo. Hemos sido creados para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, es decir, de todos los que se salvan, de todos los que serán santos. Pero depende de nosotros. Si queremos asumir esta invitación y responder positivamente al llamado de Dios, depende de nosotros. Si le creemos a Jesús. Los apóstoles fueron capaces de creer y se produjo este milagro maravilloso de la multiplicación de los panes. Pero reitero que lo que Cristo nos quiere dar, en primer lugar, es el pan eucarístico, el pan del corazón, ese pan que se recibe aquí, en la misa, solamente en la misa, en la Eucaristía. Jesús convierte el pan en su cuerpo y el vino en su propia sangre. Es un milagro tan grande, que es en el fondo entrar en ese misterio que vivieron los apóstoles en la última cena, el Jueves Santo, antes de la muerte de Cristo. En esa última cena Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y ese memorial se renueva en cada misa. Y ahí se da
la principal multiplicación del pan divino. La primera lectura nos recordaba hoy día en el libro de los Reyes cómo Dios alimentó a su pueblo con el maná, cómo Eliseo también hizo este milagro de la multiplicación de los panes. Ya era un milagro que estaba previsto en el Antiguo Testamento. Pero aún esta multiplicación de los panes realizada por Cristo es un signo de este otro milagro mayor, que el cuerpo de Cristo se multiplica hasta el infinito para que todos podamos comerlo. Cuando comulgamos con la hostia sagrada, estamos comiendo el Sagrado Corazón de Jesús. Pero qué grande es la misericordia de Dios. ¿Cómo es el cariño que nos tiene Jesús? Que Él se convierte en alimento para nosotros, para que no pasemos hambre espiritual, para que no tengamos la muerte eterna, para que tengamos vida verdadera. Ya en este mundo podemos gozar de la vida de Dios si comulgamos con el cuerpo de Cristo. Porque cuando comulgamos con el cuerpo de Cristo, Él nos hace formar parte de su propio cuerpo místico, que se llama la Iglesia. La Iglesia verdadera es vivir en Cristo, es vivir en el Espíritu de Cristo. Y ese es el milagro de la Eucaristía. Esa sangre que brota del corazón de Cristo, ese corazón que se parte y se reparte como pan de vida eterna, se va entregando a lo largo de los siglos de manera interminable, para que a nadie le falte. Pero hay que tener fe, y saber que también están los lobos que quieren apartar a las ovejitas de este rebaño del buen pastor e impedirles que se alimenten con los pastos de la vida eterna, ¿no? El buen pasto de la vida eterna es la comunión, es escuchar la palabra de Dios como ustedes ahora están haciendo, ¿no? Escuchando la palabra del Señor es alimentarse de Jesucristo, del pan de vida eterna. El lobo, el demonio, quiere apartar a las ovejitas y decirles: no vayan a la iglesia, hagan algo más entretenido. Y de esa manera las va dejando cada vez más desnutridas, cada vez más debilitadas, para arrastrarlas por otros caminos de perdición. Por eso lo que ha sucedido en este tiempo de pandemia es algo realmente malo, maligno, pésimo. Lo peor de la pandemia no ha sido el virus y la enfermedad física, que por supuesto es muy lamentable, muy doloroso. Pero lo peor ha sido el alejamiento de los cristianos de las iglesias, que no han podido venir al templo y comulgar presencialmente, físicamente. Pero ha habido algo bueno, que algunos poquitos fieles católicos sí han venido a la misa todos los días durante la pandemia, muchas veces en forma clandestina, no importa. Y esos poquitos que comulgaron multiplicaron el pan para que muchos pudieran comulgar espiritualmente. Porque en este tiempo se produjo la comunión espiritual, que el que no podía venir al templo, si tenía ese deseo profundo de comulgar, sí realmente podía estar en la presencia de Dios. Y esa fue una multiplicación milagrosa, maravillosa. A veces teníamos 5, 4 personas en la misa acá en el templo, pero esos 5, 4 que comulgaron lo hicieron en el nombre de miles y miles que querían recibir el cuerpo de Cristo, pero no podían. Pero el Señor llegó igual a esas personas por medio de la comunión espiritual. La comunión espiritual y también el acto de contrición, el arrepentimiento espiritual, que servía como una confesión en este tiempo, es válido. Es el poder de Dios que, así como multiplica el pan, multiplica los medios para llegar a todos los corazones. Pero a medida que se va terminando esta restricción,
se van terminando los problemas para venir. La iglesia está abierta y nos debemos hacer el ánimo de venir acá, al templo. Porque cuando yo vengo a la iglesia, no solamente estoy comulgando, entonces sino estoy ayudando a mi familia, a mi comunidad, al mundo entero, a entrar en comunión con Cristo. Es un misterio maravilloso, se llama la comunión de los santos, la comunión de los santos. Si alguien peca, se aleja de Dios, hace un mal extraordinario, sobre todo si es una mujer. Hoy en día que se habla mucho del papel de la mujer en la sociedad, y es bueno que se hable, hay que saber esto, ¿no? Que la mujer tiene un papel extraordinariamente multiplicativo del bien o del mal. Por eso decían los antiguos padres de la iglesia, por una sola mujer vino la muerte, la perdición al mundo, por Eva. Pero por una mujer también vino la vida, la salvación, la resurrección. Por María vino Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, cuidado con este lobo maligno que también nos promete un falso pan, un pan que quita un hambre temporal, pero que produce un hambre mucho mayor, ¿no? Que es sentirnos sin Dios en el fondo. Una de estas mujeres más terribles de la historia en el siglo XX se llamaba Simone de Beauvoir, que estaba acompañando a un filósofo ateo, Jean-Paul Sartre, que decía que el prójimo es el infierno. Esa era la filosofía de él, imagínense. Un hombre totalmente ateo, con una influencia muy, muy grande en su filosofía, especialmente en la década de los 60, y la mujer de él también era filósofa, Simone de Beauvoir. ¿Qué decía esta mujer? Que es la madre del feminismo ateo contemporáneo. Decía que la mujer tiene que liberarse de la maternidad. Lo peor que le puede pasar a una mujer es ser mamá, porque le quita toda su libertad para ser ella empoderada. Eso dice en su libro El segundo sexo. Piensen ahí, hermanos, ¿quién está detrás de eso? No es el Espíritu Santo, precisamente. Qué maravilla es la naturaleza de una mujer que puede ser madre, que puede entregar su vida a sus hijos, que después los alimenta con su propia leche materna, que durante toda la vida está pendiente de sus hijitos, aunque sean grandes, los sigue queriendo con un amor infinito. A mí me da risa mi mamá, que ya tiene su buena edad, más de 70, yo también tengo una muy buena edad, más de 50, pero ella me sigue diciendo Raimundito. ¿Qué le vamos a hacer? Una mamá es mamá nomás. Y una vez estábamos juntos en un supermercado, me parece, allá en Valdivia, lleno de gente, y ella gritando, Raimundito, Raimundito. Y yo me quería esconder nomás. Pero la verdad es eso, que es imposible que una mamá vea de otra manera a sus hijos. Los ve con tanta ternura, con tanto amor, que daría todo por ellos. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente: la maternidad es tal vez uno de los signos más hermosos de lo que hoy estamos escuchando acá. Cómo Dios nos ama tanto, pero tanto, que Él se hace alimento para nosotros, nos da la vida verdadera, el amor, la felicidad que necesitamos, procede solo de Dios. Entonces, tengamos cuidado, seamos prudentes, alejémonos de las ideas falsas, de los engaños satánicos que hoy dominan y controlan el mundo en que estamos, y acerquémonos a Jesucristo, confiemos en Él, confiemos en Él. Señor, no tenemos nada, solo 5 panes, 2 peces, y lo que somos te lo entregamos. Haz de nosotros lo que tú quieras y convierte de nuevo este mundo en un nuevo cielo y una nueva tierra como tú has prometido. Así sea.